importante debe de ser nuestro Señor y la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Samuel 17:40. El tema es: no sabemos lo que traiga el futuro. ¿O tú sí sabes cómo te viene el futuro? Hombre, si ni siquiera sabemos si en realidad vamos a tener futuro, puede decir amén. No sabemos si ni siquiera vayamos a terminar este sermón, aleluya, si saliendo del servicio algo sucede, no podemos saber qué pueda pasar, aleluya. Primera de Samuel 17:40. Y el título es: tendremos que estar preparados. Provisiones. Todos sabemos que siempre es mejor ser previsores, puede decir amén. Tomar las cuestiones del futuro de una manera seria y con total responsabilidad. Por ejemplo, al salir de viaje debemos prepararnos para cualquier inconveniente, cuando menos con lo más básico: alimentación, un poco de dinero, gasolina en el carro, etcétera, etcétera. Quien va a casarse se prepara con lo necesario, o al menos esa es la idea, tanto hombre como mujer. Y hay muchos ejemplos de esto, de ser prevenidos. Cuando un soldado sale a la guerra, va más que preparado, va súper preparado, con provisiones, aleluya, y armas. Espiritualmente somos soldados del reino de Dios, y nuestra lucha es sin cuartel. Por ende, debemos de andar preparados siempre para dar pelea en cualquier momento. Se habla que uno de los ejércitos más preparados del mundo es el ejército de Israel. Antier estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a un hombre que sirvió como comandante, llegó a comandante del ejército de Israel, y él hablaba de una serie de cosas, mis hermanos, aleluya, que uno ni siquiera pudiera imaginarse de cómo es que ellos se preparan para salir a la guerra. Tú quieres pertenecer al ejército mexicano, a lo mejor no hay tanto problema, ¿verdad? Si cumples con la edad y con cierta estatura, te metes al ejército mexicano. Pero cuando estamos hablando del ejército de Israel, yo creo que es uno de los ejércitos con más actividad en la historia, desde que nació el Estado de Israel. Amén. Acabamos de pasar un episodio terrible, amén, de guerra del ejército de Israel. Él hablaba acerca de la preparación, no tan, amén, bueno, en todos los sentidos. En cuanto al equipamiento, le dan un arma, un fusil, amén, y le dicen: este ahora va a ser tu sombra, este va a ser tu novia, tu hijo, tu esposa. No lo vas a soltar para nada. Y tienes el fusil las 24 horas. Duermen literalmente con ese fusil. Y la preparación psicológica, la preparación mental que tiene este ejército, mis hermanos, aleluya, ellos se preparan para lo peor y esperan siempre lo peor. Por eso están altamente capacitados. Las bajas en el ejército israelí es mínima, son mínimas las bajas. Aleluya. Lucas 14, 28 al 33 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Primero siéntate y piensa lo que vas a hacer. Porque yo le digo algo, amén. Cuando uno
no planea en realidad los movimientos que va a hacer, después se arrepiente. Puede decir amén. Yo sé de lo que estoy hablando. En repetidas ocasiones en mi vida, amén, he tomado decisiones de las cuales después me arrepiento. Y digo, ¿por qué no planeé mejor? ¿Por qué no pensé en esta situación, en aquella, en la otra? Me hubiera evitado dolores de cabeza. Pero no soy yo el único que ha tomado ese tipo de decisiones. Todos hemos tomado ese tipo de decisiones que después decimos, híjola, ¿cómo me arrepiento de haber hecho esto? ¿Cómo me arrepiento de haber comprado aquello o lo otro? ¿Cómo me arrepiento de haberlo hecho? ¿Cómo me arrepiento de haber emprendido tal o cual negocio porque no funcionó, porque no sirvió? Primera de Samuel 17:40, que el otro texto dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vamos a ver en primer lugar, ejercitándonos y previniéndonos. Primeramente vamos a analizar un poco las piedras lisas del arroyo que escogió David. ¿Qué representan aplicándolo a nuestras vidas? La peculiaridad de las piedras lisas de arroyo tiene que ver directamente con el proceso que deben pasar para hacerlas adecuadas para la tarea que David tenía. Las mismas son piedras que se requiere de años para que sean elegidas. Estas piedras bajan de las partes altas de las montañas, arrastradas por las aguas de las lluvias. Van bajando por los arroyos, al irse friccionando una con otra, se van alisando, o sea, se van haciendo redonditas. Si venía una piedra toda deforme, ahí, al momento de hacer contacto una con otra, se van tomando una forma redonda, aleluya, y endureciéndose desde el núcleo hacia afuera, de modo que son de alta densidad y a la vez tienen una excepcional aerodinámica. Por lo mismo la trayectoria de vuelo no se modifica mucho. Esto se debe precisamente a esos años de procesamiento. Han sido probadas con los años y aprobadas en este caso por David. No sé si alguna vez usted fue vago. Yo sí fui muy vago, aleluya, en mis años de juventud. Y yo me hacía mis propias resorteras. Amén. Así que cuando íbamos a cazar pájaros al monte, o liebres, amén, o culebras, nos poníamos de acuerdo, todos los chamaquitos del barrio, nos mirábamos en tal o cual lugar, y ahí empezamos a buscar piedras. Pero no era cualquier piedra la que buscábamos, aleluya. Siempre buscamos esas piedras que tuvieran un tamaño, amén, aproximadamente de unos 2 centímetros, aleluya, y que fueran lo más redondas posibles, para que tuvieran esa velocidad, esa aerodinámica, amén, que no cambiaran la trayectoria. Eso es lo que buscó David en estas piedras, aleluya, para que fuesen las que él necesitaba. Al ser muy densas, también son muy pesadas, amén. Se necesita más fuerza, amén, para proyectarlas, pero la dirección no se modifica. Ahora, ¿cuáles son esas piedras para nosotros? ¿O con qué las podemos comparar? Número 1, oración. Número 1, oración. Número 2, ayuno. Número 3, evangelismo. Número 4, lectura de la Biblia. Y número 5, generosidad en finanzas. Estamos hablando de que David tomó 5 piedras. Podría haber tomado 3 o 10, pero no, tomó 5, aleluya.
Estos son principios básicos de nuestro compañerismo. Creemos firmemente que practicando y abrazando estos 5 preceptos, su vida ineludiblemente cambiará para bien. Lo hemos visto con el paso de los años. Amén. Está probado y comprobado que funcionan. Número 1, oración. ¿Qué podemos decir de este principio bíblico? Es imperativo que todo creyente viva una vida de constante oración. Alguien que se dice ser un hijo de Dios, que no ora, no se puede llamar cristiano, ya que eso es incongruente. No se puede concebir a un hijo que no hable con su padre. Puede decir amén. Es más, no existe tal relación. Puede haber, aleluya, esa conexión consanguínea. Es mi papá, porque pues tengo su sangre, pero no sé quién es de él. ¿Por qué? Porque nunca hablamos. ¿Cuántos ejemplos hay de esto? Aleluya. Hombres que no hablan con sus hijos, hijos que no hablan con sus padres. Hay una relación consanguínea, pero no hay una relación de estrechez, puede decir amén. No hay una relación social, aleluya. No existe esa relación padre e hijo. Existe otra cosa, pero no hay esa relación. Cuando no oramos, es semejante, amén. Tú podrás decir mi papá Dios, pero ¿qué relación es aquella de padre e hijo cuando no se comunican? Tú puedes ser religioso, amén. Puedes ser un fanático religioso, mas no un cristiano, mas no un hijo de Dios. Son cosas distintas, puede decir, amén. Tú puedes concordar con las enseñanzas de Jesucristo, pero eso no te hace cristiano. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 4:2, la traducción actual, al lenguaje actual, dice, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Una vida, Charles Spurgeon dijo, una vida sin oración es una vida sin Cristo. ¿Cómo es ser cristiano si no oras? El Señor Jesucristo oraba constantemente. Constantemente estaba orando. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Te imaginas? El Señor Jesucristo, siendo Dios, aleluya, oraba constantemente. ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Número 2, ayuno. Es tal vez el más olvidado y menospreciado de todos los principios bíblicos. Y lo es porque al ayunar estamos crucificando nuestra carne literalmente. Al ayunar podemos mover a Dios a misericordia. Lo podemos ver en repetidas ocasiones en la Biblia, cómo Dios se arrepintió del mal que haría a algunos pueblos, pero fue cuando ayunaron. ¿Cuántas veces nosotros vemos venir el mal? Vemos venir el mal. Y en lugar de buscar, amén, o de hacer uso de este principio del ayuno, nos olvidamos. Tenemos un ayudador en Dios, puede decir amén. Pero muchas veces se nos olvida. Cuando las fuerzas ya no alcanzan, el ayuno es una buena opción, puede decir amén. Cuando tú veas, aleluya, que tu familia, en lugar de querer buscar de Dios, parece que buscan del diablo, es allí cuando más debes de ayunar constantemente. Poner a tu familia en ayuno, poner a tu familia en oración. Esdras 8:23,
Amén. Está hablando el profeta Esdras y dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ayunamos y Él nos ayudó. Lucas 4:2. Por 40 días ahora está hablando el Señor Jesucristo, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Muchas veces queremos vencer a Satanás, pero no estamos dispuestos a ayunar ni un día siquiera. El Señor Jesucristo sabía que iba a tener este encuentro con Satanás, y dijo: más vale que me prepare, más vale que haga algo, previniéndose al futuro. Número 3, evangelismo. Algunos de los distintivos que más denotan de nosotros es la forma como evangelizamos. Es un evangelismo agresivo. Evangelizar debe estar en nuestro ADN, debe ser innato, algo de nuestra vida diaria. ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien acerca de Jesucristo? Ahorita que estábamos evangelizando, no sé si fijaron. Estaba yo ya dando mi testimonio y ya cerrando el evangelismo, y un amigo me gritó detrás de la camionetita: ¡falso profeta! Me dijo. Y ya lo vi, y le dije, así viéndole: Cristo te ama, le dijo ahí. Le dije: ahí te espero en la tarde, le dije. Amén. Y acabé el sermón, acabé el evangelismo, y me pasé por frente, amén, para ver si lo miraba, y no, ya no estaba. Ni siquiera lo vi cuando pasó, no, ya no supe, se me perdió. Hasta la camionetita esa que estaba ahí. Amén. Pues ahí está la cosa, pues, ¿verdad? De lejos, detrás de la barrera, como los que van a los toros. Porque el decir falso profeta es porque conoce algo del evangelio. Amén. El amigo con el que estaba platicando Arturito allí, hay veces que sale al balcón y me está haciendo señas allá arriba, no sé si se han fijado, ¿verdad? Cállate. Es el que nos gritaba una vez: nosotros no somos huérfanos, nosotros somos huérfanos. Es el mismo Señor, el que estaba con Arturito ahí. Aleluya. Mis hermanos, aleluya. ¿Cuándo has visto a la iglesia bautista haciendo eso? Bueno, los testigos de Jehová tienen un método muy efectivo que nosotros habríamos de replicar, ¿verdad? Andar casa por casa enfadando a la gente. Pero ¿cuántos no les salvan ahí? Bueno, ¿a cuántos no ganan ellos ahí para su secta? Los mormones. Con tal de que la gente le dé 10 minutos de su tiempo, se ponen a limpiar un patio completo. Nosotros le ayudamos, que nomás déjenos platicar. Y se ponen ahí a echarle con la pala, aleluya, a quitar zacate. Con tal de que la gente le dé un minuto. Ok, bueno, es lo que debemos de replicar. El apóstol Pablo y Silas estaban predicando en Tesalónica, y dice la Biblia que hubo un gran alboroto por causa de ellos, porque eran los que trastornaban el mundo, ¿se acuerdan? Hechos 17, 5 al 6, judíos que creían. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, hablando de Pablo y Silas. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos gritones, estos escandalosos. Número 4, lectura de la Biblia. Alguien dijo: no me gusta que me moleste cuando estoy orando, porque estoy hablando con Dios. Cuando leo la Biblia tampoco, porque cuando la leo, Dios habla conmigo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma
y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 109, 105. Está escribiendo, aleluya, el salmista, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Número 5, generosidad en finanzas. De estos preceptos es definitivo que en estos tiempos este es el más abandonado. Vivimos en una generación exageradamente indiferente a las necesidades financieras de la obra de Dios. Cerca de 4,000 iglesias se cierran alrededor del mundo. Uno de los motivos más recurrentes es la falta de finanzas. Oh, mi hermano, mi hermana, aleluya, yo te digo algo, en estos tiempos para ser pastor tiene uno que estar medio loco. Y si tú eres pastor pensando que la iglesia, amén, te va a sostener en todos tus gastos, déjame decirte que más vale que te dediques a otra cosa. Si tú estás pensando, me voy a ser pastor porque los viajes, la ropa fina, los carros, bueno, eso sucederá con los pastores que tienen miles en sus iglesias. Aleluya. Esto sucederá con algunos pastores, con Cash Luna, con Maldonado, aleluya, con Marcos Witt, con esos pastores que miles lo siguen. Pero cuando hablamos de una iglesia pequeña, tú no puedes confiarte y decir: me voy a dedicar a pastor y vas a ver cómo me voy para arriba. Bueno, en el mundo real eso no funciona. A lo mejor tú ves esas cosas, amén, por YouTube, y ves a los pastores que, aleluya, traen su Armani y se van bajando de un Porsche, amén, o de un Lamborghini, de una Ferrari, pero en realidad eso no existe, eso no es real. Porque como lo digo, en estos tiempos, amén, más que en cualquier otro tiempo, la gente no quiere invertir en la obra de Dios. Aún cristianos de mucho tiempo en la iglesia, viendo los milagros, o asistiendo y viendo las necesidades que hay en la obra de Dios, se niegan una y otra vez a ser generosos con la obra del Señor. Segunda de Timoteo 3:1 al 5. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Está hablando del comportamiento de la gente dentro de la iglesia, no fuera. Dentro de la iglesia, gente ávara, dice, que van a estar nada más por la conveniencia de lo que puedan recibir. Hay gente que llega aquí a nuestra iglesia, para los que lo ven en YouTube, amén. Nuestra iglesia es una iglesia pequeña, aquí en León, Guanajuato, amén. Hay gente que llega a pedir ayuda. Cuando podemos y tenemos, les damos, aleluya. Pero hay quienes llegan, amén, y nos exigen que les demos. ¿Por qué? Porque somos iglesia y le tenemos que dar. Yo les digo, bueno, mira, si tuviera, te daría. Una vez veníamos de un evento y estaba un muchacho allí en el semáforo pidiendo, amén.
y llega y se para a un lado de nosotros y empieza a pedirnos, amén. Y me miraba porque yo venía con el traje, ¿no? Y me decía, no, que una ayudita, que mire, que para un taco, que para un pan, y que sabe qué. Y se quedó un buen rato, nos estaba pidiendo, hasta que le dije, mira, ¿verdad que parece que traigo? Pero no traigo. Porque se me quedaba viendo. Pues yo te traigo un traje, no me traiga. Le digo, mira, parece que tengo, ¿verdad? Pero no traigo. A la otra, si traigo, pues sí, pero ahorita no traemos. Y soltó la carcajada el muchacho que estaba abajo pidiendo y los que venían conmigo en el carro, amén. Pero esa es la realidad en la actualidad. Alguien invirtió en su salvación, así como también en la mía. Por ejemplo, la iglesia de Navojoa invirtió una muy fuerte cantidad de dinero para que se abriera esta iglesia. Una iglesia que está en una ciudad 10 veces más pequeña que León, Guanajuato. 10 veces, aleluya. Pero que nos ama y que ama a León, Guanajuato con todo el corazón. La iglesia de Navojoa les ama, mis hermanos. Somos deudores a nuestros hermanos en aquella pequeñísima y polvorienta ciudad. Tú no creerías, aleluya, Navojoa. Yo te invito a que entres ahí a las páginas y veas a Navojoa, amén. Es una ciudad muy pequeña, 134,000, 140,000 habitantes, no más. Pero la bendición, aleluya, de esta pequeña ciudad, de esta pequeña iglesia, allá en Navojoa, se ha extendido ahora hasta El Salvador. Amén, aleluya. Amén. Pero para todo esto se necesita inversión. Esa es una realidad. Sin inversión, mis hermanos, está muy difícil la cosa. Esa es la verdad. Estos son 5 preceptos. Estos 5 preceptos son las vértebras que sostienen nuestra columna espiritual para que nos podamos mantener en pie. Ninguna es menos importante que la otra. Ninguno de estos 5 preceptos alimenta las pasiones o emociones. Por lo regular vienen acompañadas, aleluya, de experiencias extrasensoriales o de emociones extremas, pero son principios básicos que hemos descubierto que son imperantes y también infalibles. Ya son necesarios y no fallan. Ninguno de ellos, con ninguno de estos preceptos, si tú los abrazas, es como que vas a temblar. ¡Oh! Pero lo necesitas. Tú lo necesitas. Número 2. Para que estas piedras derriben gigantes, tendremos que usarlas. Primera de Samuel 17, 48, 49 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Te imaginas? Un shock, ¿verdad? Dentro del cerebro del gigante. Un shock. Ya quedó inconsciente. Se le inflamó de una manera terrible el cerebro dentro del cráneo y murió ahí. Únicamente sintió el golpe, ¡pam!, cayó muerto. Todos tenemos nuestros propios gigantes, los cuales debemos derribar. No debemos permitir que algún filisteo se mofe de nosotros, que somos hijos del Dios Altísimo. Pero definitivamente que no caerá hasta que hagamos uso de las armas que Él puso a nuestra disposición. ¿Tú quieres derribar a tu gigante? Tienes que hacer uso de esas piedras. Tienes que usarlas. Oh, yo tengo aquí, amén, tengo aquí una K-47. Si no la usas, es igual como si no la tuvieras.
yo soy muy bueno para los puños, para los golpes. Bueno, pues no los usas, es como si no fueras bueno. Esas 5 piedras no van a surtir efecto si no las usas. En tercer lugar, lo profético de nuestro texto. Porque aquí hay profecía. David a lo mejor no era muy consciente de lo que estaba haciendo al tomar estas 5 piedras. Él necesitaba con una que diera en el blanco, era suficiente. Puede decir amén. No sé exactamente a qué distancia estaría David del filisteo, como para decir que el filisteo venía corriendo y él iba a blandir su onda, iba a tirar la piedra, y si no le daba, iba a tener chance David de sacar otra piedra y blandirla otra vez y lanzarla contra el filisteo. No sabemos, aleluya, no sabemos a qué distancia en realidad estaba David del filisteo. Pero sí sabemos que con buen tino, una era suficiente, puede decir amén. Y una fue suficiente. Y como dice por ahí la canción, no era la piedra ni tampoco David, era Dios que guió esa piedra justamente a la frente, ahí en la parte donde no le cubría el casco a este gigante. Fue Dios, amén. Pero quedaron 4 piedras. Hubo 4, amén, que David no usó. Primero de Samuel 17:40 dice, nuestro texto, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y el filisteo, y se fue hacia el filisteo. O sea que no llevaba la espada, no llevaba escudo, no llevaba cota de malla, amén, no llevaba la armadura, no llevaban ni yelmo, no llevaban nada, únicamente su cayado, que el cayado no era otra cosa más que una especie de bastón de unos 50 centímetros, no era una vara grande, aleluya, no, era un tronco pequeñito, aleluya, su saquito pastoril y su honda y sus piedras, no más, aleluya. Segundo de Samuel 21, 18 al 22, dice, los hombres de David matan a los gigantes. Esta crónica, aleluya, o esto que les voy a leer, se dio años después, cuando David ya era rey de Israel. ¿Lo leemos? Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Usatita, mató a Saf, que era uno de los descendientes de los gigantes. Estos Sibecaí era parte del ejército de élite de Israel. Estos eran los que se les llama los valientes de David. Era un grupo SWAT, un grupo especial. Estaban entrenados, aleluya. Uno de ellos mató en una ocasión a más de 100 hombres con una quijada de un burro. Amén. La palabra de Dios los describe que sus rostros eran como leones, eran hombres fieros, eran hombres de guerra. No eran hombres que ahí andaban a ver cómo sale la cosa, no, amén. Eran hombres que estaban preparados para la guerra. Uno de ellos era este hombre Sibecaí, Usatita, dice, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jaare Elohim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Hubo después otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12
en los pies 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Qué significa esto o hasta dónde quiero llegar con esto? David tomó 5 piedras, ocupó una y quedaron 4. Después, estos 4 hombres, estos 4 valientes de David, mataron a los últimos 4 gigantes que había entre los filisteos. Nosotros, mis hermanos, podemos ganar guerras por adelantado. Hay luchas que vienen para nosotros en el futuro, que si hoy no vivimos una vida de oración, de ayuno, de lectura de la Biblia, de evangelismo, de generosidad, no la vamos a hacer en el futuro. Si tú haces estos 5 preceptos, la lucha que te viene en el futuro, tú la vas a poder librar. Yo he vivido situaciones, también temporadas, etapas en mi vida cristiana, donde he tenido que reconocer que de no ser por los tiempos donde he abrazado la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, el evangelismo y todas esas cosas de las que ya hablamos, si no hubiese abrazado yo en ese tiempo eso, yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera caído. Solamente que no hay como que una fórmula exacta, aleluya, para hacértelo ver y que lo comprendas. Tienes que vivirlo. Tienes que abrazar esto. Vienen las pruebas y tú te mantienes firme. Viene la guerra, viene la batalla, vienen esas etapas difíciles que todo cristiano vive. Porque si a ti te han dicho, mira, hazte cristiano, los cristianos se la pasan bien cachetonamente, no es cierto. No es cierto. Oh, la vida de los cristianos es una vida muy fácil, es una vida muy cómoda, la vida de los cristianos. Mentira, aleluya. Ser cristiano, ser hijo de Dios, te pone bien con Dios, pero te pone en guerra en contra del mundo, puede decir un fuerte amén. Y es por eso, mis hermanos, que usted y yo tendremos que estar preparados. Tú no sabes lo que viene en el futuro, pero sí puedes adelantar victorias. David no tenía conciencia de lo que iba a pasar en el futuro. Pero estos 4 gigantes cayeron por la mano de los valientes de David. Ni usted ni yo conocemos el futuro, pero sí nos podemos preparar para no ser sorprendidos de una manera desagradable. David ganó 4 guerras por adelantado. Nosotros también podemos, si ponemos por obra esta tremenda enseñanza. Voy a pedir todos los que un alto de ojos cerrados en reverencia a Dios. Aleluya.